Bojayá viene siendo objeto de confrontaciones por los grupos armados, no solamente en el tema de la masacre, sino que años anteriores venimos sufriendo estas situaciones fuertes, pero la masacre es el detonante. Ese enfrentamiento entre guerrilla de la FARC y las AUC, las denominadas AUC del bloque Elmer Cárdenas, esa disputa por el territorio, porque Bojayá, al igual que los otros pueblos hermanos nuestros en el Pacífico y en el Caribe, también es un corredor. Nosotros somos vecinos, estamos vecinos a Panamá, tenemos algunas costas, tenemos el río Atrato que nos comunica, incluso Bojayá, en el Alto Bojayá nos comunicamos a Cupica, y eso nos hace atractivo para toda esta gente que quiere comerciar y sin importarle lo que pesa y lo que vale la vida de los seres humanos. Entonces, en este enfrentamiento hay que decir que se tira una pipeta el 2 de mayo de 2002 a una iglesia donde estábamos refugiados gran parte de la población, y que al tirar esa pipeta, que todos dicen y suponemos que la tira la FARC, y ellos lo reconocen hace poco en el primer acto de reconocimiento de responsabilidades en Bojayá, esa pipeta explota en esa iglesia y ya conocemos los resultados. En principio se habló de 119 muertos, hoy estamos trabajando con la Fiscalía y Medicina Legal y estamos hablando de 92 muertos. Esperamos que después de este proceso tengamos clara, una vez se revisen las cifras, tengamos clara cuáles son las cifras, pero más allá de las cifras, porque es que son seres humanos que murieron allí, no pudiéramos detenernos entre si son 109 o si son 70, sino que ahí murieron los seres humanos, y realmente ese es lo que importa y pesa. En ese enfrentamiento también hubieron en su momento más de un centenar de heridos, pero también hay que decir que si bien el enfrentamiento fue entre la FARC y las autodefensas, tampoco se puede quitársele la responsabilidad al Estado. Se emitieron varias alertas tempranas diciendo el peligro en que estábamos las comunidades, y el Estado no hizo nada para evitar esta tragedia. Pero también es muy sospechoso que las barcas, lanchas, yo que sé cómo se llaman, de los paramilitares hayan pasado por Turbo, por Río Sucio, para llegar a Bojayá, y donde en esos puntos que mencionaba hay retenes militares. Cómo pasaron todas estas lanchas armadas y nadie las detuvo y nadie hizo nada. Pero también, ¿cómo es posible que explote una pipeta el 2 de mayo de 2002 en Bojayá y pasen cuántos días para que el gobierno vaya, cuando ya nuestros cuerpos, los que quedamos heridos, estaban podridos y contaminados, pero también nuestros seres queridos que fallecieron ese día allí ya estaban descompuestos sobre la tierra, ¿sí? Descompuestos sobre la tierra, lo cual generó que se agudizara mucho más la situación y la crisis tan fuerte en Bojayá por la falta de atención oportuna. Pero también aterra que cuando por fin el gobierno entra a través de con sus fuerzas militares, primero ayuden a los paramilitares antes que a nosotros, ¿sí? Pero también entren a saquearse las cosas de las comunidades, de la gente que quedó herida, de la gente que murió, de la gente que tuvo que salir, porque desafortunadamente enfrentarnos a una tragedia tan grande que nosotros no estábamos acostumbrados a vivir y a ver. Nosotros veíamos morir nuestra gente de vieja, ¿sí? Y morir de tajo tanta gente, y la forma como quedaron despedazados, desmembrados nuestra gente es demasiado traumático. Entonces mucha gente salió de la región, se desplazó
la gran mayoría de nuestra comunidad hacia la ciudad de Quito y posteriormente a otras ciudades del país. En efecto, en Bogotá, Medellín, en el Urabá, incluso aquí en Cali, hay varios boyacenses. Porque no consideran ni consideramos que todavía en Bojayá haya, a pesar de las intervenciones que el Estado ha hecho a partir de la masacre, como les decía, se dieron cuenta ese día que existía Bojayá por la masacre, se generaron algunas intervenciones, pero también una solidaridad de muchos hermanos y hermanas a nivel nacional y a nivel internacional. Pero a pesar de todo eso, muchos consideramos que no hay condiciones ni garantías todavía para volver a Bojayá, y a pesar del proceso que nos ocupa hoy, el tema de los diálogos, los acuerdos más bien, porque yo no hablo de proceso de paz todavía, los acuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC. A pesar de todo eso y de los avances que hayan podido haber, porque hay que reconocer que hay avances bastante significativos en el proceso, y que Bojayá, donde fue el primer acto de reconocimiento de responsabilidades por parte de la FARC, tuvimos la oportunidad, una cosa que nosotros llamamos Comité por los Derechos de las Víctimas, que es una articulación de organizaciones que existimos en Bojayá. Decidimos juntarnos para preparar ese primer acto de reconocimiento de responsabilidades, pero también trabajar otros temas como es la reparación colectiva, pero también el tema de la recuperación de los lesionados, pero también el tema de las exhumaciones de nuestros seres queridos. Y la gente se pregunta, pero ¿cómo así esta gente de qué estos temas? 15 años vamos a cumplir el 2 de mayo de 2017 de la masacre, y el pueblo boyacense está diciendo hoy: nuestros lesionados necesitamos que los atiendan. Imagínense la joyita de Estado que tenemos. 15 años después de la masacre de Bojayá, todavía nuestra gente sin atender, sin rehabilitarse, sin recuperarse físicamente y mucho menos mentalmente. Pero también 15 años después, el pueblo boyacense está diciendo que necesita sanarse espiritualmente, ¿sí? Sanarse mentalmente. Y entonces uno no sabe, realmente el pueblo está revisando cómo es que uno se sana, cómo es que uno se cura, porque el Estado no sabe eso cómo se hace. Entonces, en ese sentido también dijimos: vamos a recuperar nuestros cuerpos, nuestros restos, los que no tuvimos la oportunidad de enterrar como se debía, como el pueblo negro está acostumbrado, ¿sí? Y sobre todo en el Pacífico, a hacer los velorios, a rezar, a hacer los chiguaros, los gualí, a hacer las 9 noches de novena, pero a cantar esos alabados que acabamos de escuchar, y poder nosotros allí elaborar ese duelo, encontrarnos, reencontrarnos entre todas y todos, porque también es un espacio para despedir al ser que se va, pero también para reencontrarnos toda nuestra gente. Eso nos lo quitaron, la guerra nos quitó eso también. Aquí no es simplemente que se murió la gente y que se enterró la gente, no, aquí nos quitaron no solamente esos muertos, sino que nos quitaron la posibilidad de elaborar el duelo con ellos. No podemos seguir diciéndonos mentiras. El problema de este país no es la FARC. El problema de fondo de este país no es la FARC, ni es el ELN, ni son las AUC, por Dios. El problema de este país tiene que ver con su sistema y sus modelos. Pero resulta que, si bien se decide que Bellavista sea reparada colectivamente, resulta que Bojayá está integrado por 19 consejos comunitarios y 32 comunidades indígenas, ¿sí? Agrupadas en resguardos. Y resulta que era solo Bellavista, que es la cabecera municipal, que estaban reparando. Entonces eso invitó a la comunidad a reflexionar en torno a eso, y se generó toda una presión y una movilización para lograr que se tuviera en cuenta como sujeto de reparación colectiva a las otras comunidades que también han sufrido. Si bien en Bellavista cayó la pipeta, en las otras comunidades también han sufrido toda esta situación de confinamiento, de amenazas, de bloqueo, de saqueo, en fin. Entonces hemos logrado hoy tener 3 sujetos de reparación colectiva en Bojayá. Entonces en uno estamos ya en la fase de preacuerdos. Esperamos que pronto podamos tener ya
la protocolización del plan de reparación colectiva de Bellavista. En el caso de los consejos comunitarios tenemos una gran dificultad. Estábamos en la fase hicimos la fase de caracterización del daño, posteriormente fuimos a la fase de validación de ese daño y resultó que los daños que la comunidad ha definido no son los mismos que la unidad o el Estado en este caso quiere reparar, y ahí entramos en una situación porque quien sabe que se me afectó soy yo como comunidad, la comunidad, no es el Estado el que decide qué es lo que se afecta y qué es lo que se repara. Entonces, en ese sentido se suspendió ahí un poco el proceso, pero también hay que reconocer, hay que decirlo públicamente, el gobierno le ha quedado grande ese tema de reparación colectiva, le ha quedado bastante grande. También hay que decirlo que entiendo que hay una situación bastante fuerte en materia de que no hay claridad de los recursos económicos con lo que se implementarían estos planes de reparación. ¿Sí? Pues uno no lo ve muy claro, entonces tocaría avanzar en ese sentido. Y quisiera finalmente decir, en el marco de la reparación colectiva hay unas situaciones que, pues allá estamos diciendo, la reparación colectiva tiene que ir más allá de la reparación económica, de la reparación simbólica, y estamos hablando de lo moral, lo emocional, ese tipo de cosas, cómo se reparan. Pero también estamos diciendo cómo es que nos van a devolver la sonrisa de nuestros muchachos, algunos muchachos que perdieron la sonrisa por haber visto qué cosa tan traumática lo de estos cuerpos destrozados en esa iglesia. ¿Quién va a reparar eso? Pero también, ¿quién va a reparar esas vidas perdidas? ¿Con dinero? No creo. ¿Quién va a reparar los cuerpos mutilados de los que quedamos lesionados? ¿Con dinero? ¿O porque vayan y le pongan una prótesis a alguien, le recuperen los ojos a algunos de los que lo perdieron? Pero entonces también, ¿quién nos va a reparar a nosotros? El territorio, el daño que se le causó al territorio. ¿Quién nos va a reparar a nosotros? ¿Cómo se repara el tema del río? Alguien lo tocó. El río Atrato, que es uno de los ríos importantes que tenemos en el Chocó, que era el que nos provee, además de ser nuestro medio de comunicación, porque nosotros no tenemos carretera, nosotros nos comunicamos por el río Atrato y los afluentes, como el Bojayá, el Mapipí y el Ocogador. Y estos ríos, además, nos sostenían, nos proveían de los alimentos, el pescado en especial. Este año ni siquiera hubo subienda de pescado. Todos los comienzos de año normalmente había subienda, ya ni siquiera subienda, entonces eso hace más difícil la situación. La mayoría de los pueblos nuestros en el Atrato son pueblos pesqueros, o sea que se sostienen de la pesca. En los afluentes se sostienen de la agricultura. Y entonces resulta que hoy no tenemos pescado porque el Atrato no está produciendo pescado. ¿Quién nos va a reparar eso? Y es que resulta que incluso algo que la hermana de acá de San Juan mencionaba, el tema de la minería y los efectos de la minería van a afectar también al Atrato. ¿Sí? En nuestro pueblo está sedimentado y se han acabado los peces. Pero también las ciénagas, nosotros tenemos muchas ciénagas, en cada uno de los pueblos del Atrato hay una ciénaga detrás. Y también eso nos sostenía y hoy no están produciendo pescado y están sedimentadas. ¿Quién va a reparar eso? ¿Y cómo se repara? Entonces la invitación también a ver cómo logramos, primero pues habría que armonizar esos tres planes, pero también tener en cuenta todos esos otros elementos a la hora de reparar. Pero también si queremos hablar de reparación con los pueblos negros, tendríamos que sentarnos también a pensar que es que aquí sí hay unas afectaciones por el conflicto, pero también hay unas afectaciones por todo este tema de colonización y esclavización, por todo el tema de abandono histórico. Pero también hay una situación muy fuerte, y es la situación que este país no quiere ni reconocer ni respetar las diferencias. ¿Sí? Nosotros, si bien se conquistaron unos derechos de los cuales los hermanos que me antecedieron hablaron, se conquistaron unos derechos porque no fueron regalos. El tema de la ley 70, el artículo transitorio 55, no fueron regalos, no fueron de regalos del Estado, fueron derechos conquistados y que nos han costado vidas.